Bien, adelante. Vamos a comenzar. Bien, buenos días a todos nuevamente. Dios les bendiga, hermanos. Eh, el domingo pasado nosotros hablamos de que por algunas semanas íbamos a hablar eh, acerca de las áreas que como creyentes podemos estar batallando en nuestra mente, ¿no? Diferentes áreas en las que podemos tener conflictos en nuestro crecimiento. Y al decir esto, estamos hablando de esos terrenos sinuosos, ¿no? Ubicamos, en los que a veces podemos caminar ya como cristianos, ¿sí? O sea, ya como creyentes, ¿sí? Esos terrenos pueden ser causa de varias afectaciones en nuestro viaje celestial. Permanecer ahí, en esos conflictos en nuestra mente, nos puede ocasionar retrasos en nuestro camino hacia la ciudad celestial. ¿Cuántos van a la ciudad celestial? Amén. No sé cuántos de ustedes hayan visto la película o El progreso del peregrino de John Bunyan, ¿no? Después de la Biblia, se cree que es el libro más vendido en el mundo, ¿no? Es una historia fabulosa porque contiene muchísimas ilustraciones espirituales acerca del caminar del creyente. Está en el libro, está en la película, ¿no? Ahí en YouTube. Um, en la narración se cuenta cómo Christian, quien es el principal personaje de la historia, sale de la ciudad de la destrucción. Él recibe la invitación del Evangelio y corre de ahí. Comienza su viaje a la ciudad celestial, pero en muchas ocasiones durante su recorrido se encuentra con múltiples situaciones peligrosas que provocan que él se desvíe de ese camino por momentos, y continuamente él requiere de la ayuda de Dios para que lo saque de esos terrenos y lo vuelva a colocar en el camino a la ciudad celestial. Eso mismo nos sucede a nosotros mientras estamos en esta tierra, camino a la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios, como dice Hebreos. Amén. Enfrentamos batallas, situaciones peligrosas en nuestra mente que tratan de alejarnos del camino. Y en ocasiones, mis hermanos, provocan que permanezcamos ahí por mucho tiempo, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de atención, por nuestra incredulidad. Y por eso mismo nosotros necesitamos constantemente la ayuda del Espíritu Santo. Constantemente requerimos la palabra del Señor, que Él con su gracia tome la palabra y nos guíe, nos dirija, ¿sí? Uno de esos peligrosos enemigos que enfrentamos y que puede retrasar mucho nuestro tiempo es la falta de perdón. La falta de perdón nos puede colocar en terrenos donde podemos estar encarcelados un tiempo, presos. Si bien somos libres en Cristo, podemos nosotros volvernos a amarrar a situaciones, ¿sí? No para condenación, ¿sí? Pero sí situaciones que nos permiten estar presos ahí y no ser de servicio a la iglesia y no mostrar o exhibir ese perdón a otros. Vimos un poco de esto el domingo pasado y hoy quisiera ampliarlo mucho más. El no perdonar va a conducirnos a resentimiento, y escucha, eventualmente, sí o sí, si tú no lo quitas de tu vida, va a terminar en amargura. Va a terminar en amargura. Amado hermano, Dios no quiere para ti, ni para tu familia, ni para su iglesia que esté estancada. Dios no quiere que su iglesia esté ahí en esos tiempos de falta de perdón, sin exhibir ese perdón a otros. Él ha provisto por su palabra y por su gracia la instrucción. Ahora, ¿cuál es la instrucción? Lo vimos la semana pasada y vamos hoy, que perdonemos, ¿ok? Perdonar, ¿ok? Tenemos una orden directa de Dios en este aspecto, lo mencionamos, Colosenses 3:13, que de la manera que nosotros perdonemos, perdón, de la manera que fuimos perdonados por Cristo, perdonemos también a otros. Ahora déjame hacerte un par de preguntas, y no quiero que las contestes inmediatamente, te pido que las medites, ¿sí? Ruméalas en tu mente, trabájalas, ¿sí? Piénsalas, ¿sí? Pero digamos que alguien te hace un daño y defrauda tu confianza, ¿no? Porque nosotros nunca defraudamos a nadie, ¿no? Digamos que nos hacen a nosotros, ¿no? Digamos que alguien te defrauda, que defrauda tu confianza. La pregunta sería esta: ¿tú perdonarías a esa persona? ¿No? ¿Qué pasa si esa persona es un hermano en la fe? ¿Le abrirías de nuevo el corazón? ¿Lo tratarías con amor nuevamente? Bueno, el día de hoy escucharemos la respuesta a estas preguntas de parte de Dios. El Señor nos dejó una carta, ¿sí?, para contestarnos estas preguntas, y hablamos de la carta a Filemón, ¿no?
En esta mañana la enseñanza la he titulado Una oportunidad para el perdón. Una oportunidad para el perdón. La carta a Filemón, mencionamos algo breve el domingo pasado, que hoy hablaremos de ella. Es un breve escrito del Nuevo Testamento, es el escrito más breve del apóstol Pablo. Durante sus 13 cartas, esa es la carta más pequeña. El centro de la carta, ¿sí?, es el perdón, es la restauración de relaciones rotas entre hermanos por la gracia del Señor. ¿Sí? Es el perdón y la restauración de las relaciones rotas que solamente puede ser logrado por la gracia del Señor. En la carta hay tres personajes principales, ¿sí? Estos tres personajes son colocados por Dios soberanamente y providencialmente en una situación para mostrar la oportunidad del perdón a los suyos. Dios los coloca ahí para mostrar la oportunidad del perdón. El primer personaje en nuestra historia es Filemón. ¿Okay? Usted puede ir yendo a la carta, ya puede estar ahí. Filemón, tengo que hablar mucho trasfondo para poder fluir en esto, ¿no? Pero el primer personaje en nuestra historia, mis amados, Filemón, ¿sí? Él era un hermano creyente, ¿sí?, que tenía esclavos. Uno de ellos se llamaba Onésimo, quien es nuestro segundo personaje, quien también después se convirtió en creyente, se convirtió en cristiano, ¿no? Pero antes de serlo, huyó de su amo, Filemón, huyó hacia Roma él, defraudando a Filemón. Y tenemos también el tercer personaje, que es nuestro amado apóstol Pablo, ¿no? Ah, él va a hacer la función de mediador entre estos dos primeros. Cuando la carta es escrita, Pablo estaba preso en Roma. ¿Sí? Nosotros vimos en el libro de los Hechos que después del tercer viaje misionero, él es apresado en Jerusalén. No sé si se acuerdan, ¿sí? Es acusado de sedición. Y él entonces apela al César, ¿se acuerdan? Apela al César y de ahí es enviado a Roma, donde sigue preso un par de años más, ¿sí? Pero la diferencia de esta cárcel es que esta cárcel le proveía ciertos privilegios y libertades a Pablo, ¿sí? Como dice Hechos 28:30, dice que el apóstol Pablo recibía en esa casa a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que desde Roma es desde donde el apóstol Pablo escribe esta carta de Filemón junto con Efesios, Filipenses y Colosenses, y son enviadas a las iglesias, ¿no? Aquí especialmente a Colosas, ¿no? Ahora, como la carta es muy pequeñita, vamos a leerla de corrido, ¿ok? Vamos a leerla atentamente y vamos a orar inmediatamente después, ¿ok? Versículo 1. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor,
Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, esta carta. Y Señor, si bien tú sabes que no podemos ver todo lo que está ahí, Señor, y no podemos extraer en esta mañana todo el contenido tan precioso, Señor, que tú preparaste para tu iglesia, Señor, en una sola sesión, Señor, pedimos que nos ayudes y nos des gracias, Señor, para entender el centro del mensaje, Señor. Entender el perdón, Señor, entender la aplicación del perdón y el conocimiento que adquirimos, Señor, cuando perdonamos. Dios, ayúdanos, por favor, danos gracias, Señor, y que podamos nosotros trasladar de manera horizontal el perdón que recibimos en manera vertical. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mostrar a Cristo, Señor, a mostrar tu carácter, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Debo confesarles, mis amados, que pues como estaba orando ahorita, ¿no? Tuve algunos problemas en cómo desarrollar la predicación de este domingo porque me hubiera gustado, mi esposa sabe, ver a mucho más detalle la carta a Filemón. Si Dios quiere, en algún momento en el futuro podemos ver en varias sesiones, por lo menos 4 o 5, la carta a Filemón. Hoy vamos a ver solamente algunos versículos de esta carta. Vamos a desarrollarla, pero vamos a ver algunos versículos más profundamente. ¿Ok? Como ustedes vieron, la carta pues es muy cortita, ¿no? Es cortita, es toda una carta, ¿no? Aunque no es la carta más corta del Nuevo Testamento, porque tenemos segunda de Juan y tercera de Juan, entre 13 y 15 versículos, ¿no? Esta Judas también tiene 25 versículos, pero esta es la carta más pequeñita del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque la carta es muy breve, tiene una riqueza, hermanos, incalculable para la iglesia. Nos enseña cómo debe operar el perdón y la gracia, cómo la gracia puede restaurar relaciones entre hermanos. Escucha, Dios siempre, siempre va a dar su gracia a aquellos que están buscando que las relaciones sean restauradas. Dios siempre va a dar su gracia, ¿sí? Aquellos que están buscando reconciliación, Dios siempre les va a proveer gracia. Ahora, imagínense qué tan importante debe ser el perdón para Dios. ¿Están aquí? ¿Qué tan importante debe ser el perdón para Dios que Dios le dedicó una sola carta al tema del perdón? ¿Qué tan importante es para Dios el tema del perdón? En la salutación, les voy a ir mencionando, ustedes tienen que ir viendo pedazos, segmentos en la carta. Yo voy a ir mencionando, pero usted tiene que estar atento para ir captando, ¿sí? En la salutación, la carta tiene aspectos teológicos, ¿sí? En los saludos, ¿sí? Pero de ahí para adelante es un tema sumamente práctico. El apóstol Pablo nos muestra de manera clara las dinámicas, ¿sí? Que en otras cartas como es Efesios o Colosenses vemos de manera teórica. Bueno, aquí lo vemos de manera práctica, ¿sí? Es decir, vemos cómo el conocimiento de la vida cristiana, como son el amor, el perdón, la reconciliación, lucen ya puestos en práctica, ¿sí? Esta carta nos enseña la responsabilidad que nosotros tenemos, la responsabilidad espiritual que tenemos como hermanos de perdonar a nuestros hermanos. Y escucha, cómo el evangelio une a los creyentes, ¿sí? El evangelio, hermanos, une a los creyentes por encima de cualquier otra situación, ¿sí? La pregunta entonces sería, ¿cuál? Pues, ¿cuál es la situación, ¿no?, que está hablando aquí la carta, ¿no? Bueno,
la historia tenemos que verla con el entendimiento que estamos leyendo una carta, ¿sí? Es como si estuviéramos atrás de los hombros de Filemón viendo la correspondencia privada que él tiene, ¿sí? Y bueno, ya hablando de los saludos iniciales, ahí en los primeros versículos, yo quiero que ustedes noten ciertas características, hay mucho que ver, ¿no? Pero fíjate cómo el apóstol Pablo no comienza sus saludos diciendo Pablo, un apóstol de Jesucristo, como él se presenta en muchas de sus cartas, ¿sí? Él no dice, no, él no dice esto, ¿no? Aquí no hay ningún tema que Filemón tenga que defender, no hay ninguna herejía, no hay ningún mal comportamiento de Filemón, no hay falsos maestros con los cuales tenga que debatir. No, 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 no. Es una carta personal hacia Filemón. Y él se presenta como Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo está preso en Roma, ¿no? Ahora, si tú le preguntaras a Pablo, Pablo, tú estás preso aquí por los romanos, Pablo seguramente te va a decir, no, 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 yo estoy aquí preso por Jesucristo, ¿sí? A mí no me están apresando los romanos, yo estoy aquí preso por Jesucristo, ¿sí? Él sabe que es la voluntad de Cristo que él esté ahí en ese momento. En el versículo 1 dice que también Timoteo estaba con él mientras él escribía, ¿sí? Entonces fue una correspondencia que Pablo redacta a su amigo Filemón, ¿sí? Y esta carta pues está incluida en el canon de las escrituras, ¿sí? Ahora, hago esta mención porque si notaste, toda la carta, ¿no? O sea, también se lee en la iglesia. Quiero que notes esto. Fíjate cómo Pablo le habla a Filemón durante toda la redacción de la carta, el escrito, y le está hablando de tú, ¿no? Tú, Filemón, y tú. Pero aquí también menciona que a la hermana amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y nota, dice, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Por qué? Porque aunque esta carta era personal, Pablo quería que se leyese en la iglesia, ¿sí? Ahora, la iglesia estaba en la casa de Filemón, ¿sí? No era como ahorita que nos reunimos en un local que tenemos, gracias a Dios, por tantos años. Ahí la iglesia se reunía en una casa, ¿sí? Fue hasta el tercer siglo que la iglesia empezó a reunirse en edificios, pero mientras tanto era en casas, ¿ok? Entonces, Apia, que aquí se nos muestra en la carta, es la esposa de Filemón. Filemón es un nombre griego, ¿ok? Apia es un nombre de Frigia, ¿ok? Y bueno, Filemón era un hombre acaudalado, era un hombre que tenía dinero, un hombre que hizo negocios por muchas partes, ¿sí? Su inversión fue creciendo, su negocio fue creciendo y de hecho se estableció ya en Colosas, que está en la parte de Frigia, ¿ok? Uno de los negocios principales en la zona de Colosas era la venta de lana, ¿no? Entonces, de algún momento él ahí se estableció, conoció a su esposa, ¿sí? En Frigia y ahí se quedó, ¿no? En Colosas. Eventualmente ellos vinieron a Cristo, ¿ok? También nos menciona Arquipo. Según la historia de la iglesia, Arquipo es el hijo de ambos, ¿sí? Es el hijo de ambos, pero es el actual pastor de la iglesia en Colosas. Epafras, que era el pastor, está en Roma, entonces Arquipo se queda en su lugar. Y de hecho por cartas como Colosenses 4:17 leemos que Pablo le dice, y decid Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas, ¿sí? Entonces estos indicios nos dejan ver que Arquipo era el actual pastor de la iglesia. Esa es la misma mención que Pablo le da a Timoteo en segunda de Timoteo 4:5, donde dice que cumpla su ministerio. ¿Se acuerdan? Entonces él es el actual pastor. Versículo 3 dice que da un saludo que era acostumbrado por Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Gracia, mis amados, es el medio por el cual somos salvos. Somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y paz es el resultado que reciben todos los que creen en Cristo, ¿sí? Entonces somos salvos por gracia y paz. Hay un aspecto sumamente teológico en esta cuestión, pero quiero que veas que dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces está resaltando aquí la deidad de Jesucristo, ¿ok? Ahora, antes de pasar al desarrollo, quiero que tengas en mente que la intención por la cual Pablo desarrolla esta carta es porque quiere hacerle el camino más fácil a Onésimo. Él ha defraudado a su amo y ahora tiene que regresar y él quiere hacerle el camino fácil a Onésimo, ¿ok? Está preocupado por Onésimo. Por eso envía la carta por delante. Pablo está preso, no puede acompañarlo, pero le manda una carta para que pueda presentarla allá en la iglesia, ¿no? Y bueno, que toda la iglesia pudiese
experimentar lo que pusimos el nombre de la predicación, la oportunidad para el perdón. Entonces empecemos. Filemón, nuestro personaje, como dijimos, vivía en Colosas. Fíjense, hoy Colosas son ruinas, ¿no? De ser una ciudad sumamente comercial, en una ciudad grande, hoy está en ruinas, ¿sí? De hecho temblaba mucho en la ciudad, ¿no? Está vacía, ¿no? Es Frigia, lo que actualmente sería Turquía hoy en día. No hay ningún registro de que Pablo hubiese ido hacia Colosas, quizá en algún momento sucedió, pero toda esta historia transcurre en el trasfondo de la esclavitud, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Hemos mencionado que el cristianismo no está de acuerdo con la esclavitud, ¿estamos de acuerdo? Pero lo soportó, lo toleró por un tiempo. Entonces, el tema principal de Filemón no es la esclavitud, pero se da en el entorno de la esclavitud. La esclavitud era parte de la vida cotidiana en el mundo antiguo, ¿sí? Era, de hecho, la esclavitud y el Estado romano formaron de la mano la economía en Roma, ¿no? De la sociedad en Roma. El Imperio Romano tenía una población cercana a los 120 millones de personas, ¿sí? Pero lo más impresionante es que la mitad, 60 millones de esas personas, eran esclavos. Imagínese usted, ¿no? Muchos esclavos eran tratados como objetos nada más. Hay historias de personas que una persona que rompió como un globo de vidrio, haz de cuenta, ¿sí? Y lo crucificaron. Una persona que mató lo que era como un faisán o como un pájaro, ¿sí? Y lo aventaron a unos animales que te chupan ahí en la sangre, no me acuerdo el nombre, ¿no? Eran como tipo sanguijuelas, ¿sí? No sé. Pero no el trato a los esclavos no siempre era malo, ¿ok? No siempre era malo, depende del amo, ¿ok? Muchos de estos esclavos tenían conocimientos amplios en ciencias, en medicina, en administración, ¿sí? Y de hecho en muchas ocasiones los esclavos tenían una mejor posición que los hombres libres. A los esclavos se les daba alimento, a los esclavos se les daba abrigo y se los vestían bien. Y como vimos el miércoles, incluso se les daban herencias, ¿sí? Un hombre libre podía tener siempre un esclavo tenía trabajo, un hombre libre podía perderlo al momento. Había mucha gente deambulando en las calles en Roma, había mucha gente en condiciones precarias, ¿sí? Un esclavo pues era comprado y era cuidado, ¿sí? Y se compraban a muy alto precio, ¿sí? Entonces, como digo, tenían muchas veces más alta posición o mejor trato o mejor condición que los hombres libres. Bueno, Filemón era un hombre rico, ¿sí? Eso no es pecado, tenía esclavos, ¿sí? En este momento, él había puesto su confianza en Jesús y todo apunta a que Filemón vino al conocimiento de Cristo estando en Éfeso. Por eso yo le doy gracias a Dios por el estudio previo que hicimos de Hechos, porque él cuando Pablo estuvo predicando en la escuela de Tirano, no sé si ustedes se acuerdan, durante 2 años, mucha gente venía a escuchar la predicación masiva, venía a escuchar cantidades masivas, venían a escuchar la predicación de Pablo. Y uno de ellos fue Filemón. Filemón en esos viajes de negocios, vino a escuchar el mensaje de Cristo por boca del apóstol Pablo, ¿sí? Ahora Filemón, bueno, tenía un esclavo que, como vimos, se llamaba Onésimo, es el segundo personaje. ¿Qué fue lo que hizo Onésimo? Huyó de casa, básicamente. Huyó de casa, ¿no? Muy probablemente tomó algo con él. Mira el versículo 18, por favor. Tomó algo con él, robó alguna cantidad de dinero grande, algo tomó, ¿sí? Llegamos a esa conclusión porque el versículo 18 dice el apóstol Pablo: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿ok? Entonces Onésimo encontró una oportunidad para huir. La carta no dice ni pío de un maltrato de Filemón hacia él. No lo menciona para nada. Pero este esclavo vio la oportunidad para huir y eso fue exactamente lo que hizo. Huyó, ¿sí? No conocía a Jesucristo y vio su oportunidad para escapar y simplemente lo hizo. Huyó a Roma, ¿no? Hoy en día mucha gente huye a Brasil, ¿no? Huye a otras partes, ¿no? Bueno, este esclavo huyó a Roma, ¿no?
No podía quedarse cerca de Colosas porque si alguien lo ubicaba ahí y lo atrapaban y lo acusaban, él recibiría, ¿sí?, la paga, ¿no?, por ese crimen, ¿no? Y escucha, la paga por el crimen de escapar de su amo, ¿sabes cuál era? Muerte, muerte, ¿no? De hecho, cuando un esclavo escapaba y lo atrapaban, le quemaban la frente con una F de acero candente, ¿no? La F significaba fugitivus, en latín fugitivo, ¿no? Si no moría, le ponían esta F, y aunque moría, le ponían esta F. O sea, la F era de cajón, ¿no? Entonces la historia cuenta que, la historia de la iglesia muestra que incluso unos eran crucificados, otros eran torturados, ¿no? O sea, huir no era cualquier cosa, huir era un problema grande, ¿sí? Ahora, Filemón no iba a hacer nada de esto, ¿no? Pero tenemos que dar este entendimiento porque podamos dar el peso del agravio, ¿no? Onésimo no lo pensó dos veces, sabía dónde tenía que ir. Roma, una ciudad tan grande, era ahí donde tenía que estar, ¿no? Una población tan numerosa, él concluyó que podía mezclarse con la gente y perderse. Nunca más lo iban a encontrar, ¿no? Nunca nadie más lo iba a reconocer, ¿no? No hay tiempo para hablar mucho ampliamente de esto, pero mantenerse en Roma no era fácil, no era fácil. Como les dije, había mucha gente en pobreza, ¿sí? No era fácil encontrar dinero, no era fácil encontrar trabajo, ¿sí?, aún con toda la gente que estaba ahí, ¿sí? Y eventualmente entendemos que Onésimo llegó a un punto donde se gastó todo, ya no pudo mantenerse. Se encontraba en las calles deambulando, ¿no? Y es curioso porque al estar en casa no le faltaba nada, ¿no? Al estar en casa no le faltaba nada. Ahora pensaba que era libre y estaba padeciendo carencias, ¿no? Suena paradójico, ¿no? ¿Sí o no? Pero esto no es lo más paradójico de la historia. Uno de estos días él estaba caminando por las calles, ¿sí? Y de repente escucha a un hombre hablando. Onésimo no podía explicarlo, pero simplemente no puede dejar de escuchar a Pablo. Ya les revelé el nombre, no les iba a decir qué nombre era. Pero no puede dejar de escuchar a ese hombre. No puede dejar de escuchar las palabras de Pablo. Él está escuchando al hombre más libre que ha escuchado en toda su vida. Lo ve preso, pero escucha el tono de voz y cómo está hablando y el mensaje que está hablando principalmente es de libertad. Mensaje, un cántico de redención como cantamos, ¿no? Onésimo, que pensaba que era libre en sus términos, estaba encarcelado en la prisión de sus pecados, ¿no? Este hombre, que ya les dije, pues era Pablo, ¿no? Pablo, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que en una ciudad tan grande, con tantas calles, él haya dado directamente con el apóstol Pablo? ¿Cómo es posible? Es como preguntarse, ¿cómo es que mientras Jonás huía a Tarsis, le encontró un pez que le llevaría a Nínive, ¿no? ¿Dónde tenía que haber ido, ¿no? ¿Tú puedes ver la soberanía y el dominio de Dios total sobre todo lo que hay? Ese es nuestro Dios, iglesia. Tú estás en Cristo hoy por su poder, porque Él te alcanzó, porque su evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es dunamis, dinamita. Bueno, esa dinamita le reventó en el cerebro a Onésimo al escuchar el evangelio. Pablo le predicó el evangelio y Onésimo fue salvo. Ahora ya no tenía que temer, ya tenía un Señor, ya tenía Cristo. Onésimo ya no tenía que huir, había sido encontrado. Para Onésimo el proceso de santificación había comenzado. ¿Tú puedes identificar ese proceso de santificación en tu vida? Que cada vez estás yendo hacia una santidad. Posicionalmente fuiste colocado en un lugar, fuiste apartado, eso es ser santo, apartado, pero sigues de manera progresiva siendo santificado. Bueno, ese progreso de santificación había comenzado en la vida de Onésimo,
¿sí? Lo que antes no le pesaba, ahora le importaba. A él no le importaba nada. Cacahuate, ¿no? El que haya tomado cosas, ahora tenía un peso en su mente. Robé, defraudé. ¿Sí? En su corazón sabía que había hecho algo mal. ¿Sí? Ahora tenía un nuevo Señor en su corazón. ¿Sí? Onésimo le había confesado su pecado a Jesús, pero ahora ¿qué tenía que hacer? Corregir su agravio. ¿Estamos de acuerdo? Y tú puedes imaginarte lo que sucedió ahí. No se nos narra en la historia, ¿no? 25 versículos no los puede narrar, ¿no? El Espíritu Santo no consideró que estuviera ahí. Pero podemos imaginar algunas cosas, ¿no? Y aquí es donde entramos, ¿no? Onésimo se pudo acercar a Pablo y le dijo, oye Pablo, no, quizá esperó que todos se fueran, ¿no? Y dijo, oye Pablo, tienes que saber algo más. No soy de aquí. Hice algo malo, escapé de mi amo. Tomé algo conmigo que no me pertenecía. Y Pablo con su carácter, ¿no? Seguro le dijo, ¿y de dónde eres? Y él contestó, de Colosas. Y Pablo respondió, wow, de ahí tengo un amigo. De hecho, él tiene la iglesia en su casa, ¿no? Y cuando Onésimo escuchó eso, no podía creer las palabras de Pablo. Estaba temblando. Temblaba en Colosas, él sintió que estaba temblando acá, ¿no? Es lo que él sentía, ¿no? Y él le pregunta, Pablo, ¿cómo se llama tu amigo? Y Pablo, de volada, yo creo le brillaron los ojos y dijo, mi amado Filemón, mi amigo Filemón. Yo le digo Fili, ¿no? Es mi amigo, ¿no? O sea, Onésimo no podía creer las palabras de Pablo, ¿no? Y le dijo, Pablo, ¿te puedo preguntar algo? ¿Alguna vez te ha pasado, ¿no? Como que vas a una parte, ¿no? Y todo tu plan como que se da vuelta, ¿no? Como que todo fuera como que Dios lo orquestó, ¿no? Y Pablo a lo mejor no se sonrió y le dijo, bueno, una vez me pasó, ¿no? Una vez me pasó, yo iba camino a Damasco, ¿no? Iba a arrestar cristianos, ¿no? A perseguirlos, y el Señor me encontró, ¿no? Me cegó, ¿no? Yo pensé que veía y en verdad estaba ciego. Fue hasta que fui ciego que entonces vi. Y Onésimo está pensando, ahora soy verdaderamente libre. Ahora soy verdaderamente libre, ¿no? Y quizá Pablo le dijo, ¿no? Qué paradójico, ¿no, Onésimo? ¿No te parece? Y él le responde, es que Pablo, no vas a creer, no vas a creer, ¿no? Temblando a lo mejor, ¿no? Filemón es mi amo, fue de él de quien huí, ¿no? Wow. Tú te puedes imaginar lo que pasó ahí, ¿no? O sea, un abrazo de Pablo a Filemón, cantando cánticos de redención, ¿no? De que ambos han sido libres, ahora ambos son libres, uno está preso, el otro no, pero ambos son libres en Cristo, ¿no? Y para Pablo, pues Onésimo era un pequeñito en la fe, en Dios, ¿sí? Dios lo había salvado, pero para Pablo, él es un pequeñito. Mira el versículo 10, Pablo le pide a Onésimo que lo reciba. Le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, ¿no? Y el versículo 12 dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. En el versículo 13 vemos que Pablo no lo quería dejar ir. Dice, a quien hubiera requerido retenerle conmigo, ¿no? Hermanos, Pablo amaba a Onésimo, Onésimo amaba a Pablo, y es que esa es la verdadera evidencia de alguien que es cristiano. Ama a sus hermanos. No vayas, pero el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Un capítulo después, capítulo 14, versículo 17 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no?
Entonces la evidencia clara de conocer a Dios es amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Pablo amó a Onésimo, ¿sí? Pero Pablo también amaba a Filemón, ¿estamos de acuerdo? Entonces Pablo vio que esta era una oportunidad para el perdón. Pablo vio que él tenía que ceder a Onésimo, aunque él quería quedarse con Onésimo, ¿sí? Él vio que esta era una oportunidad para que el amor y el perdón fuese manifestado a la iglesia en Colosas. ¿Sí? Pablo, nuestro tercer personaje, ¿qué podemos decir de él, hermanos? Un hermano maduro, un hermano espiritual, un hermano tierno, amoroso, pero al mismo tiempo firme en sus decisiones. Y aunque le dolieran, se mantenía firme. Y entendió que la dirección de Dios para esta situación era dejar ir a Onésimo, que regresara a su amo. Se lo comunicó el Señor. Él entendió la situación. No lo sé, pero era un hombre maduro y vio que esta oportunidad, más que lo que él quería, era una oportunidad para que la iglesia en Colosas experimentara el perdón. ¿Puedes verlo? Si Pablo lo retenía, pues iba a ser de gran servicio para él. Imagínate, para ayudarlo mientras está preso. Aunque estaba en una casa, tenía muchas necesidades. ¿Sí? Pero la iglesia en Colosas sería bendecida al ver esta manifestación de perdón de Filemón a Onésimo. ¿Sí? Además, Pablo sabe que Filemón lo va a perdonar. Mira el versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Sí? Pablo le dijo a Onésimo, mi hijo, tienes que volver a casa. Tienes que volver a casa. Tienes que volver a Filemón. ¿Sí? Y te voy a enviar con una carta. ¿Sí? Te voy a enviar con una carta. No te voy a enviar solo, te voy a enviar con Tíquico. ¿Sí? Colosenses 4 no vamos, pero en Colosenses 4 nos habla de que Tíquico lo acompañó. ¿Sí? Obviamente lleva la carta de Colosas, las otras cartas de la cárcel y lleva la carta a Filemón. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que veas es que el regreso de Filemón, de Onésimo hacia Colosas no iba a ser fácil. No iba a ser fácil por la distancia. Estamos hablando de 2000 kilómetros de distancia de regreso. No es fácil. ¿Sí? Pero el punto no era ese. ¿Sí? El punto eran las batallas que él tenía que enfrentar en su mente. ¿Sí? No es fácil. Todo lo que él se le cruzó en la mente. Él tenía que resarcir el daño. ¿Sí? La vergüenza. ¿Sí? Nosotros tenemos que enfrentar nuestras consecuencias. ¿Sí? Debemos de enfrentar las consecuencias por nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Resarcir nuestro daño. ¿Sí? Un par de ejemplos. En el Antiguo Testamento la ley demandaba que cuando alguien robaba, ¿sí?, un animal debía regresarlo cuádruple. Les leo Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey u oveja, lo degollará. Perdón, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿No? En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la historia en el Evangelio de Lucas de Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo era un jefe de los publicanos, ¿no? Él mucho de su riqueza la obtuvo de manera fraudulenta. ¿Sí? Cuando viene a Cristo, ¿sí?, él cae en cuenta de lo que ha hecho y le dice, Zaqueo, puesto en pie, le dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Puedes ver la enseñanza de la restitución aquí? Sí. Cuando una vida es cambiada, cuando una vida es transformada, mis amados, el poder del Evangelio hará exactamente eso. Nos va a llevar a restituir, pedir perdón. Y fue exactamente lo que va a hacer Onésimo. ¿Sí? Pero Pablo le quiere ayudar. Onésimo es un bebé en la fe, ¿no? O sea, hay cosas que le pesan a él. ¿Sí? Él sabe que recorrer ese camino no le va a ser fácil. Quizá iba caminando y pensando cosas como, ¿qué le voy a decir a Filemón? ¿Qué le voy a decir a Apia? En aquel tiempo los esclavos eran encargados a las esposas. Ellas se encargaban de todo el recorrido del trabajo del esclavo, ¿no? ¿Qué le voy a decir a su casa? ¿Qué voy a hacer? Y si no me perdonan, y de repente ese camino, Señor, quiero honrarte, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ayúdame. ¿Te suena familiar? Es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Bueno, Dios sabe nuestras batallas, ¿sí?
conoce nuestros problemas, conoce las cosas que enfrentamos, pero Él sabe que aún por encima de nuestras batallas y de nuestros conflictos, tenemos que ponerle a Él por encima. ¿Sí? Y Onésimo es lo que definió hacer. Y Pablo estaba dispuesto a ayudarlo. ¿Sí? Ahora Pablo conoce a Filemón. Pablo fue quien le predicó a Filemón. ¿Sí? O sea, Filemón cuando escuchó la carta siendo redactada de qué es Pablo, Filemón enseguida prestó atención. Estaba hablando de su amado Pablo, ¿no? En el versículo 1 dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, ¿no? Se conocían bien, ¿no? Tenían amigos en común, tenían, por ejemplo, a Epafras. En el versículo 23, tú ves que mencionan a Epafras. Epafras era el pastor de Filemón antes, ¿no? En Colosas. ¿Sí? Entonces, debido a que tienen una relación tan profunda y tan bien construida, Pablo y Filemón, Pablo no le da una orden a Filemón. ¿Sí? Podía hacerlo, ¿estamos de acuerdo? Es el apóstol Pablo, tiene toda la autoridad, pero no le da una orden. ¿Sí? Es su amigo y como amigo lo que hace es que le extiende una petición con cariño. ¿Sí? Quiero que veas la talla de creyente que era Filemón. Versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, ¿no? O sea, Pablo era bendecido por la vida de este brother. Era bendecido. Él estaba agradecido con Dios por la vida de él. Siempre que oraba por Onésimo. ¿Sí? Qué precioso es cuando escuchas de hermanos que te hablan de otros hermanos que te dicen que son bien generosos o que son bien amorosos, ¿no? Eso a mí me llena el corazón cuando viene alguien y me dice, oye, es que el hermano es un amor y hace esto. Y es, wow. Bueno, esto llenaba el corazón de Pablo, ¿sí? Pero no solamente la reputación de Filemón era grande con Pablo, sino que había llegado hasta Roma. ¿Sí? El testimonio vivo hacia todos los santos era conocido. ¿Sí? La piedad y el amor de Filemón era conocido en todas las iglesias. Mira el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Aquí los santos son verdaderos creyentes, ¿no? El versículo 6, míralo en la versión internacional, nueva versión internacional. Dice, aquí hay un tema muy importante y quiero que prestes atención, ¿sí? Desde aquí se empieza a desarrollar algo muy importante. Dice el apóstol, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos, ¿no? Aquí dice compañerismos. ¿Cómo dice la Reina Valera? Participación, ¿no? ¿Sí? Bueno, en ambas traducciones o para ambas traducciones la palabra es koinonía. ¿No suena? ¿No? Koinonía, ¿no? Entendemos que koinonía es comunión, es compañerismo, ¿sí? Pero la palabra, mis hermanos, habla mucho más del compañerismo y de compartir el café los miércoles y las galletas y pasar tiempo juntos, ¿sí? Este compañerismo habla de una totalidad de vida que compartimos. ¿Me entiende? Habla de pertenencia, habla de que nos pertenecemos unos a otros porque compartimos la misma vida de Cristo. ¿Sí? Pablo quiere que Filemón pueda captar esto y que cuando vea a Onésimo, imagínate, Onésimo sentado ahí en la iglesia, ¿no? Empieza la reunión, ¿no? Y ve la carta y está viendo a Onésimo y sabe que algo está pasando, ¿no? Pero Pablo quiere que cuando Filemón escuche la carta pueda entender este principio, que se pertenecen, que Filemón se pertenece a Onésimo y Onésimo pertenece a Filemón, son hermanos, comparten una sola vida. ¿Sí? Que la iglesia pueda ver el perdón de Onésimo, de Filemón a Onésimo. ¿Sí? Y cuando vieran el perdón de Filemón a Onésimo, ¿sí? Mira el versículo 6, o sea, esto podría de manifiesto la fe eficaz. Está la palabra eficaz ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, eficaz es la palabra energes y significa literalmente activa. O más bien, energes es activa, literalmente significa poderosa. ¿Sí? O sea, el perdón que Filemón le iba a dar a Onésimo iba a dar un mensaje poderoso a la iglesia. ¿Qué mensaje es? Que nos pertenecemos, que nos pertenecemos unos a otros. Hermano, cuando tú perdonas a otro hermano, ¿sí?
Cuando tú pones por abajo la ofensa y pones por encima la importancia de pertenecernos, ¿sí? Lo que tú haces es dar un poderoso mensaje a la iglesia acerca del perdón. ¿Sí? El versículo 6 dice que eso hace que obtengas conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Sí? Es muy importante y yo necesito que presten atención a esto porque no los quiero perder en esto. Conocimiento aquí, ¿sí? Es la palabra epignosis. ¿Sí? Ese conocimiento denota un conocimiento abundante, profundo, rico, pleno, pero escucha, es un conocimiento basado en una experiencia propia. ¿Sí? O sea, es el resultado que tú recibes al ser expuesto a la verdad y al ejercitarla. ¿Sí? O sea, cantar nada más, enséñame en tu verdad, enséñame a caminar. Dios nos enseña, pero tiene que ser compuesto por ejercitar esa verdad a la que estoy siendo expuesto. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Sí? Es como esto, o sea, Filemón podía haber escuchado una predicación del pastor Chuy acerca del perdón. ¿Estamos de acuerdo? Pero no ejercitar ese perdón en Onésimo lo dejaría solamente con un conocimiento, nada más, pero no una experiencia de lo que es el perdón. ¿Sí? Si Filemón perdona a Onésimo, bueno, va a descubrir de una manera profunda, de una manera experiencial, lo que es el perdón. Y escucha, lo que es el bien. Ve el versículo 6, el bien que está en él. ¿Cuál es el bien que está en nosotros? ¿Quién? Cristo. En nosotros no hay nada bueno más que Cristo. Y si es Cristo, Él es lo único bueno que tenemos, hermanos. Él es lo único bueno que tenemos. ¿Sí? Al momento que Filemón perdona a Onésimo, va a poder descubrir de una manera profunda, experiencial, el bien que está en él, a Cristo en él. Filipenses 2:13 dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Es esto. Es que Él pueda experimentar de manera experiencial el bien que está en Él. Que nadie te cuente, ¿sí? Que nadie te hable, sino que tú puedas experimentar las obras que Dios preparó para ti antes de la fundación. Aquellas obras que Él preparó para que anduvieses en ellas. ¿Te acuerdas? Efesios 2. ¿Sí? Tú perdonas y experimentas esas obras de Dios. ¿Sí? Escuchar de algo y vivir, escuchar de algo y vivir ese algo son dos cosas completamente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Yo, yo me aventé de paracaídas, ¿no? 2 veces, ¿no? Y te aseguro que no es lo mismo escuchar del salto de paracaídas a saltar en paracaídas, ¿no? Yo jamás he experimentado un silencio tan absoluto como ese. Bajas con toda la presión del aire, ¿no? Y los cachetes, ¿no? ¿No? Pero una vez que abres el paracaídas, escuchas el latido de tu corazón, tuc, 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 ¿no? Pero lo experimentas. No es lo mismo que te lo cuenten a experimentar, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo, a experimentar ese conocimiento, ¿sí? O sea, la palabra de Dios, ¿sí? La escritura, toda la escritura es inspirada por Dios como cantamos, pero toda la escritura nos lleva a la epignosis, al conocimiento, ¿sí? Perdonar a otros, vemos el bien que está en nosotros. Y ese bien en nosotros, dice el versículo 6, que es por Cristo. Literalmente es hacia Cristo. El perdón me lleva a darle gloria a Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Filemón está a punto de experimentar el conocimiento profundo de perdonar a Onésimo. Y con ello daría gloria a Jesús, ¿sí? Alguien que no perdona a su hermano, además de no experimentar jamás ese conocimiento, deshonra a Cristo. Pablo sabe que Filemón va a perdonar a Onésimo. Le interesa a él dar gloria a Jesús, ¿sí? Filemón tiene un profundo interés en dar gloria a Jesús, ¿sí? Por eso mostraba el amor a otros impresionantemente. Y con ese amor consolaba y le daba gozo a otros, incluido a Pablo. Versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sí? Este hermano, Filemón, era de un gran impacto en la iglesia.
Filemón era de un gran impacto en la iglesia en Colosas. Y escucha, no era por su carisma, no era porque predicaba, no era porque él estaba en el escenario, no es porque él hacía alguna otra cosa. ¿Sí? Su ministerio no era un ministerio de plataforma. ¿Sí? Él no era un anciano, no era un diácono en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál era su ministerio? Confortar corazones. Era un hombre que tenía dinero, pero era un hombre que su ministerio era confortar corazones. Corazones, aquí que dice el versículo 7, es la palabra griega que no sé cómo se pronuncia, quizás planquia o algo así, ¿sí? Pero habla de los intestinos, habla de esa parte profunda, ¿sí? Literalmente, o a lo que alude, lo que se refiere es a los sentimientos, ¿sí? Él lo que hacía era confortar a los hermanos, aquellos hermanos que sufrían, ¿sí? Los confortaba. Esa palabra confortar es un término militar que como cuando un ejército venía de una batalla o de una marcha y venía cansadísimo, ¿sí? Y entonces se sentaba un tiempo a descansar, a refrescarse, ¿sí? Bueno, esto es lo que hacía este Filemón. Traía esa frescura a los corazones, traía esa palabra justo a tiempo, ¿sí? Era un hombre que ayudaba a los hermanos a darles descanso, les ayudaba a recobrar fuerzas, ¿sí? Aquellos hermanos que estaban agotados, aquellos hermanos que estaban cansados, que sufrían persecución, que sufrían luchas, que sufrían la pérdida de sus bienes, él los confortaba. Ese era el ministerio de Filemón, ¿sí? Daba descanso a los hermanos angustiados, preocupados, cansados. Hermanos, ¿ven que hay mucho que hacer en la iglesia? Un hombre bondadoso, bendecía a la iglesia y Dios lo usaba. Siempre tenía esas palabras de ánimo. Escucha, siempre estaba disponible, pero su carácter respaldaba quién era Filemón, ¿no? Todos tenemos una función, hermanos. No todos predican, no todos enseñan, pero todos debemos amar. Amén. Todos debemos servir, ¿sí? La petición a Onésimo, por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo le está pidiendo un favor a Filemón, ¿sí? En vez de ordenarlo de manera con autoridad, que la cual tenía, ¿sí? Apela al amor. Versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano. Pablo ya tiene 60 años, ¿no? Y además dice, ahora prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Sí? Onésimo. Onésimo es el hijo espiritual de Filemón, ¿no? Dice, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo, escucha, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sí? Aquí hay un juego de palabras que nosotros no entendemos en el español, pero en el griego, onésimo significa útil. ¿Sí? Bueno, en el pasado, útil fue inútil, ¿no? Es que eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo, ¿no? El cual en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil. O sea, hay una intención. Pablo está haciendo un juego de palabras con amigos, ¿no? Y quiere dar a entender algo muy profundo y espiritual, ¿sí? Aquel que era inútil antes, ahora es Onésimo. Ahora te es verdaderamente su nombre, te es útil, ¿sí? Ahora es una bendición para los creyentes. Escucha, cuando Dios nos salva, nos habilita para ser de servicio a la iglesia. Estoy hablando de esta fila y esta fila, las tres filas, y a los de allá atrás, y a los que nos escuchen después. Dios nos hace útiles, ¿sí? William Barclay dice que en Cristo la persona inútil se hace útil, ¿no? Dice, el cual, ¿no? Vuelvo a enviarte, el cual vuelvo a enviarte, versículo 12, tú pues recíbele. O sea, Pablo dice que lo reciba ya no como esclavo, es decir, él va a regresar a hacer sus actividades, pero ya no va a ser tratado como un esclavo. Ahorita lo vemos rapidísimo, ¿sí? Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele. Quiere decir, acéptalo, dale la bienvenida. ¿Como quién dice? Como a mí mismo, ¿sí? La Biblia de las Américas de este versículo lo menciona como si fuera mi propio esplangia, lo más profundo, mi corazón, mis emociones. O sea, yo amo a Onésimo, es lo que le está diciendo, no sé si me doy a entender, ¿no? O sea, la relación entre Pablo y Onésimo fue creciendo en una manera tan profunda, mis hermanos, ¿sí? Pablo había encontrado en Onésimo
un hermano, un hombre que era digno de ser amado, digno de ser conocido. Y Pablo quiere que Filemón pueda descubrir eso en Onésimo. ¿Sí lo dije bien? Que Filemón pueda descubrir eso en Onésimo. Que lo descubra, que pueda ver eso. Ahora, ¿quién es Onésimo? ¿Sí? Qué profundo amor, hermanos. Qué profundo amor el de Pablo. ¿Sí? Y para Filemón, pues escuchar así hablar a Pablo lo debe de haber quebrado en la reunión, ¿no? Filemón amaba a Pablo, ¿no? Por él vino a Cristo. Cada palabra que escuchaba caía en lo más profundo de su alma. ¿Sí? Es como que Pablo dice, o sea, Onésimo, perdón, Filemón, yo sé, Filemón, yo sé que Onésimo te ha fallado, pero perdónalo. Como si me estuviera recibiendo a mí. ¿Sí? Hermanos, el perdonar no es solamente decir te perdono. ¿Sí? El hermano es hacer más de lo que podemos. ¿Para qué? Para reconciliar situaciones. Una reconciliación completa. ¿Sí? Punto de llegar a amar a mi hermano que me ofendió como a mí mismo. Ahora pregunta, ¿cómo recibiría Filemón a Pablo? Imagínate. Pablo le dice, oye, voy a ir para tu casa. ¿Cómo lo iba a recibir? No, pues la mejor habitación, ¿no? Las mejores ropas, la mejor comida, ¿no? Como aquel padre que recibe a su hijo, ¿se acuerdan? En Lucas 15. O sea, ¿cómo le iba a recibir? Bueno, le dice, lo que prepararías para mí, prepáralo para Onésimo. Es el reto, el estándar que le está poniendo, ¿no? Yo quisiera, dice, retenerlo para mí, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. O sea, Cristo había cambiado el corazón de Onésimo, de ser un esclavo rebelde, ahora es un esclavo voluntario. Qué hermoso, hermano. ¿Sí? Podía ser ayuda de Pablo en la prisión, pero no. O sea, no. Pablo resalta nuevamente, o sea, Pablo, Filemón, no lo voy a retener aquí, ¿no? Y también resalta el carácter de Filemón, porque dice, yo sé que si tú estuvieras aquí, o sea, tú me servirías a mí en la cárcel. ¿Sí? Versículo 14 dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. No lo forzó a Onésimo, a Filemón, ¿no? ¿Sí? Lo que damos tiene que ser con una disposición libre, en amor. ¿Sí? Ahora Pablo está viendo toda esta perspectiva, está viendo todo esto desde una perspectiva madura, ¿no? Escucha, versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí en este versículo, hermanos? Bueno, primero que nada le dice que no lo vea como fugitivo a Onésimo. No le dice el que se te escapó como fugitivo, le dice porque quizá se apartó un tiempo. O sea, ves la madurez de Pablo, ¿no? Sí, suaviza las palabras, ¿sí? Pero donde quiere enfatizar es esto, él dice, porque quizá, ¿sí? O sea, no le dice, mira, te voy a decir cómo está la jugada, Filemón. No, 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 no. Le dice, mira, eso es lo que yo, o sea, tú analízalo, tú chécalo, ¿sí? Tú checa esto, quizá por aquí Dios se está moviendo. No le está diciendo, no, es que Dios está avanzando así, así, así. No, le dice, quizá por esto, considéralo. O sea, vamos a entender, Filemón, ¿no has pensado que Dios obra de maneras que no entendemos? Filemón, ¿no se te hace curioso que él estaba en tu casa en Colosas y qué se hacía en la casa de Filemón? Se predicaba el evangelio, ¿no? ¿No has pensado que en tu casa se predicaba el evangelio y él vino a aceptar a Cristo hasta acá en Roma? ¿No has pensado eso? ¿No has pensado que Dios permitió todo esto para que Filemón, el amo, perdiera a su esclavo, pero ahora Filemón, el cristiano, tuviera a su hermano para siempre? Hermanos, nadie puede entender los propósitos de Dios atrás de una circunstancia. Nadie. Pero mis amados, Dios tiene todo el poder para llevar a cabo sus planes. Ese es nuestro Dios. Cuando Onésimo huyó, pensó que se alejaba, pero estaba en el plan de Dios que escuchase de Cristo allá en Roma. Nuestro Dios tiene todo el poder, escucha, para convertir una situación, por más terrible que sea, en una situación mala, en una situación buena.
Ese es nuestro Dios. ¿Sí? José fue llevado a Egipto, ¿no? Golpeado, abandonado por sus hermanos, ¿sí? Y cuando él se revela a sus hermanos, ¿qué es lo que les dice en Génesis 50:20? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, ¿no? Esto lo hizo para mantenerle la vida al pueblo. Bueno, la buena mano del Señor torna siempre las malas circunstancias en cosas buenas. Todo obra para bien para aquellos que son llamados, amados, para los suyos. Ahora esa separación se había convertido en un puente para que Filemón tuviese a su hermano para siempre. Para siempre. O sea, lo iba a tener a su hermano ahí, ¿sí? En la carne, o sea, le iba a seguir sirviendo, pero ahora iba a ser su hermano para siempre, ¿no? Versículo 18, nosotros vemos que Pablo intercede ante Filemón por Onésimo, ¿no? Onésimo es un pecador arrepentido y esto a nosotros nos deja ver cómo Cristo intercede por nosotros, mis hermanos. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? O sea, Pablo le está pidiendo misericordia a Onésimo. Eso es lo que hace Cristo por nosotros, intercede por nosotros delante del Padre. ¿Sí? O sea, recíbelo como a mí mismo. Escucha, tú eres recibido en Cristo como Cristo es recibido por el Padre. ¿Sí? ¿Sí has pensado en eso? Efesios 1:6 dice que somos aceptos en el amado. Eso es profundo, hermanos. Esto es lo más grande, es que Dios nos recibe a nosotros como recibe a su Hijo. Seres indignos, Dios nos llena de dignidad. Seres que no éramos recibidos, ahora somos aceptos y recibidos en Cristo. Estamos en Cristo. Y donde está Él, nosotros estamos. Ya estamos sentados en Él en los lugares celestiales. No lo vemos, pero ya estamos sentados con Él, como dice Efesios. ¿Sí? Pablo le dice, si en algo te dañó, te debe algo, ponlo a mi cuenta. Escucha, cualquier pecador que viene al Señor Jesús en fe y arrepentimiento puede escuchar esas palabras de Jesús al Padre. Ponlo a mi cuenta. Cualquier pecador que está aquí en esta sala y que reconoce su condición y es deudor a Cristo por su pecado, puede escuchar esas palabras si viene en arrepentimiento y fe al Señor Jesús diciendo, ponlo a mi cuenta, Padre. Yo pagué por él. Son las mismas palabras, ¿te das cuenta? Del apóstol Pablo. Versículo 20 le dice, hermano, conforta mi corazón en el Señor. Es la misma idea del versículo 7, ¿no? Pablo sabe que Filemón va a obedecer, en el versículo 21 lo dice, ¿no? Sí. O sea, Filemón, yo sé que me quedé corto, yo sé que vas a hacer mucho más de lo que te estoy pidiendo. Sé que vas a recibirlo mucho más allá. ¿Sí? Un genuino creyente siempre va a hacer más de lo que se le pide, ¿sí o no? Siempre, siempre. Un genuino creyente va a hacer esto. ¿Sí? Dios nos manda a perdonar. Bueno, cuando Dios nos manda a perdonar, espera que hagamos mucho más que perdonar. Que restauremos, que amemos al hermano, que regalemos el perdón absoluto, que busquemos la restauración completa en nuestras relaciones, como Cristo lo hizo. Amén. Bueno, tengo que concluir aquí. Difícil verlo todo en una sesión, ¿no? Difícil verlo. Pero la carta no nos dice, si vemos de manera superficial, que Filemón perdonó a Onésimo. ¿Te das cuenta? No lo dice, no lo vemos. Pero hay algunas indicaciones que están aquí, ¿sí? Aquí me he apoyado en la enseñanza de un pastor para esto, ¿sí? Porque si te das cuenta en la salutación final, vemos varios testigos, ¿no? Tenemos a Epafras, tenemos a Marcos, tenemos a Aristarco y a Lucas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todos ellos serían testigos de que si Filemón perdonó o no perdonó a Onésimo. ¿Te das cuenta? Un segundo indicativo de que Filemón sí perdonó a Onésimo es que si tú te das cuenta en el versículo 22 dice,
prepárame también alojamiento, porque espero que porque por vuestras oraciones seré concedido. ¿Sí? O sea, piensa en esto. Pablo tiene el entendimiento y la esperanza de que va a ser liberado de Roma. ¿Estamos de acuerdo? Quizá ya tiene una fecha para ser liberado. Entonces le pide a Filemón que ore por él para que pronto pueda verla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, imagínate tú cómo estaría la conciencia de Filemón orando por Pablo, sabiendo que cuando Pablo llegara no había perdonado a Onésimo. ¿Se entiende? Entonces sería un segundo indicativo. Un tercer indicativo que nosotros vemos en los nombres que están ahí, hay 3 nombres a los que quiero llamar tu atención. ¿Sí? Y uno de ellos es Lucas. Lucas escribió Hechos. ¿Estamos de acuerdo? Hechos nos relata la historia del primer, segundo y tercer viaje misionero. ¿Estamos de acuerdo? En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé llevan un joven que se llama ¿cómo? Marcos, Juan Marcos. ¿Sí? Ellos Marcos los abandona en Panfilia, ¿se acuerdan? Y él ya no lo quiere, Pablo ya no lo quiere llevar en el segundo viaje misionero. Y esto ocasiona un conflicto entre Bernabé y Pablo. Bueno, esta carta a Filemón sucedió años después. Para este entonces, Pablo ya ha perdonado a Marcos. De hecho, él le dice, cuando habla a Timoteo, le dice, tráeme a Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿Se acuerdan? Bueno, todos conocían a Marcos. ¿Estamos de acuerdo? Todos conocían a Pablo y conocían lo que había sucedido. Entonces, ese tercer indicativo a nosotros nos muestra que Filemón, al momento que está viendo el nombre de Marcos y el nombre de Pablo en una sola carta, está hablando de un perdón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo estaba obligando a perdonar como Pablo perdonó a Marcos. Tercer y cuarto indicativo, rapidísimo, es que la carta está incluida en el canon de las Escrituras, mis amados. Si fue entregado a las iglesias es porque hubo un perdón de Filemón. Si no, ¿cómo iban a estar entregando una carta en la cual no hubo perdón? ¿Estamos de acuerdo? Y si el perdón de Filemón no se dio, entonces el carácter de Filemón mostrado en las Escrituras sería una mentira. Entonces podríamos ver que, que no hay una confiabilidad en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Pero el carácter de Filemón mostrado ahí es fiable, porque está ahí en la Escritura. Por lo tanto, el perdón de Filemón fue claro. ¿Está bien? Ahora, un elemento último es este. Ya no está en la Biblia, pero en la historia de la iglesia o sí, en lo que se conoce, ¿no? En la historia, ¿no? En la tradición, perdón. ¿Sí? Se habla de que habían cartas que se enviaron a Éfeso, ¿sí? En la primera década. Se enviaron cartas al pastor de esa iglesia. ¿Saben cómo se llamaba el pastor de esa iglesia? ¿Cómo? Onésimo. ¿No? ¿Ustedes pueden creerlo? Onésimo. ¿No? Ahora, no sabemos si es el mismo Onésimo. Si era Onésimo, ya tenía como 70 años. ¿Puedes ver la oportunidad del perdón? El impacto que tiene. Ahora, si no era Onésimo y era alguien que le pusieron el nombre en honor a Onésimo, hay una trascendencia igual. ¿Te das cuenta cómo el perdón tiene una trascendencia, hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos coloca en situaciones donde podemos otorgar el perdón para que Dios sea glorificado, para que tú experimentes y tengas un conocimiento profundo del perdón y del bien que está en ti? Escucha, y todo lo que puede producir el efecto en otras generaciones y en otras personas. Esa historia de perdón fue una bendición para la iglesia en Colosas. Y Dios quiere que hoy su iglesia siga siendo bendecida por el perdón. ¿Sí? Dios nos muestra a través de la carta a Filemón cómo Él orquesta todas las situaciones. ¿Puedes verlo? Ese es nuestro Dios. Todos los propósitos de Dios son para bien para los suyos. Jeremías 29:11. ¿Sí? Sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperáis. Él permite que situaciones pasen entre nosotros para poder ejercer el perdón, ejecutar el perdón y conocer más a Cristo, parecernos más a Cristo. Así que, hermanos, no dejemos pasar las oportunidades que Dios nos da. No dejemos pasar las oportunidades que Dios orquesta y prepara para que nosotros participemos. Amén.
Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser obedientes. Y como dice Efesios 5:1, dice que imitemos a nuestro Padre como hijos amados. Amén. Nuestro Dios perdonó, nosotros perdonamos en Cristo. Un perdón absoluto, un perdón abundante y un perdón deseoso de ser otorgado. Amén. Todo aquel que venga a Cristo recibe este mismo perdón. Todo aquel que cree y que pone su confianza en Cristo recibe ese perdón. Amén. Y Dios está presto, listo para perdonar a aquel que viene en fe y arrepentimiento. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclina tu cabeza, por favor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos en una carta, en toda la Escritura que es inspirada por ti, tenemos el perdón. Aquel perdón mostrado, Señor, desde el jardín del Edén, mostrado en aquella promesa de Jesús que vendría, y en Jesús siendo revelado a través de todas las Escrituras y naciendo en el momento kairos, en el momento perfecto, Señor, para nuestros pecados, para morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Cristo, gracias, gracias, Señor, gracias, y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por tu perdón, porque ahora podemos darlo a otros. Queremos conocerte más, queremos conocer más esas obras que tú preparaste. Ayúdanos a crecer en amor, Señor, como hermanos amados, y amarnos, Señor, porque en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. Te bendecimos y damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Si hay alguien aquí esta mañana, Señor, que no te conoce, atráele, Señor, que pueda experimentar el perdón tuyo, viniendo en fe y en arrepentimiento, confiando en ti, Señor, sabiendo que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia y obra, por favor, en las vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.